Bueno, pues nada, estamos aquí Pepe Naranjo y yo misma. Y bueno, pues ha venido a acompañarnos, ha tenido, no es más que la gentileza, porque la gentileza es una palabra así un poco rarilla. Ha tenido el cariño de venir y de visitarnos y de estar con nosotros, como viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Porque hemos tenido la suerte que tanto Pepe Naranjo como Nicolás Castellanos, siempre que les hemos llamado al mogollón intercultural y desde Raíz del Pueblo, han acudido prestos y veloces, pese a que ahora ya, como son famosos y salen en los medios y se han ido a la península ibérica y esas cosas, Bueno, y están muy liados, pero bueno, siempre han sacado un huequito para acercarse y para estar con nosotros, con la ciudadanía. Y bueno, Pepe está esta tarde, hoy, en la Biblioteca Insular, Antigua Universidad Popular de Fuerteventura, a las 7 de la tarde, en este encuentro que hemos querido hacer enmarcado dentro de las jornadas sobre asilo y refugio que ha organizado la Asociación Raíz del Pueblo a través del 14º Mogollón Intercultural. Y bueno, con la colaboración de la Asociación Sociocultural Entre Mares y de la Biciverde, y por supuesto el Mogollón Intercultural es un proyecto que lleva 14 años funcionando con la colaboración que no hubiese sido posible del Cabildo de Fuerteventura. Entonces, esta tarde tendremos un encuentro tanto con Pepe como con los los voluntarios de Proactiva, Humberto y José Luis. Humberto y José Luis. Y bueno, es un encuentro que estará dinamizado por vosotros, por la gente de la prensa, y fundamentalmente hemos querido que, dado que hay pocos refugiados, porque como España parece ser que va a acoger a 15.000 o no sé cuántos mil, y deben haber llegado 200 o 300, y no podemos tener el testimonio de estas personas, sí que tenemos el testimonio y vamos a tener la oportunidad de tener el testimonio de personas que están en el continente africano, como es en el caso de Pepe, que están viviendo allí y que nos puede trasladar la realidad, ¿no? La realidad que se está viviendo en África, qué es lo que está pasando en África, para que la gente siga saliendo, ¿no? Y bueno, los voluntarios de Proactiva, pues su experiencia tan dura y tan difícil del rescate en el mar, ¿no? De las personas que están huyendo de las guerras y de los hambres y de los conflictos y de la miseria, ¿no? Que asola a la mayor parte del mundo, ¿no? Menos Europa. Entonces es una oportunidad que creo que tiene la ciudadanía de Fuerteventura de acercarse esta tarde a oírlos, a hablar con ellos, a preguntar y bueno, y sobre todo también la intención de estas jornadas era, y lo hemos dicho a ellos también, ¿no? Ayer en el documental de Toquima, en el IES San Diego, el coordinador de Proactiva trasladaba el reto a la ciudadanía, ¿no? Ellos han empezado a hacer este salvamento y estas acciones por su propia voluntad. O sea, un grupo de personas se reúne y dice, ¿cuántos no tenemos de ahorros? Esto. ¿Qué podemos llevar? Esto. Y se van con unas aletas y se van a las costas de Lesbos a rescatar a personas, ¿no? Entonces ahí sí que nos tiraba una piedra, no una pelota, una piedra diciendo, a ver cómo, o sea, si nosotros lo podemos hacer, si lo hemos hecho y lo estamos haciendo, el resto de la ciudadanía lo puede hacer. Entonces sí que queremos que también nos den pistas, porque parece que estamos un poco abotargados o no sé, o drogados, yo no sé, tenemos como una anestesia o una pachorra que la ciudadanía está al margen de la movilización y de la acción, ¿no? Entonces, y su testimonio y sus claves, no porque ellos sean los más listos del mundo ni los más inteligentes, sino porque están en el terreno, están en esa realidad, nos pueden ayudar, ¿no? a movilizarnos, a que algo active, a darnos unas orientaciones o unas pautas de por dónde debemos ir. Y creo que eso es pues muy importante. Bueno, María, creo que ha dejado claro, creo que no queda ningún dato más. Creo que ya no queda ningún dato, que a partir de las 7 de la tarde. Sí me gustaría aclarar, María, que es el antiguo Centro Bibliotecario Insular, es decir, al final de la calle 1 de Mayo, Sí, porque cada vez que decimos biblioteca, sí, efectivamente, pues parece que ahora mismo ya vamos al Palacio de Formación y Congresos. No es ahí, es en la antigua Universidad Popular. Pepe, bienvenido. Acabas de llegar del Festival Periplo, ¿cómo ha ido?
Muy bien, encantado de estar aquí en Fuerteventura y efectivamente vengo de Tenerife, de Puerto de la Cruz, donde nos hemos juntado ahí un grupito, la verdad es que lo he pasado muy bien, aparte de aprender, como siempre, de gente como Antonio Lozano, la escritora Ken Bugul o Mario Vega, que presentaron allí la obra de teatro Los Malditos, que seguro que en algún momento en Fuerteventura tendrán ocasión de verla también. La última producción de Antonio. Esperemos. Sí, que está muy, muy bien, siempre tocando temas duros y golpeándonos ahí en la cara. Nicolás Castellano también estuvo, que nos dio una bofetada de realidad con toda lo que está pasando en el Mediterráneo, que hablaremos hoy seguro en Fuerteventura, ¿no? De ese tema. Y muy bien, las jornadas fantásticas y con muchas ganas. Tenía muchas ganas de venir a Fuerteventura. La verdad es que estaba oyendo a María y Fuerteventura para mí, personal y profesionalmente, aquí fue donde empezó todo, ¿no? Para mí, yo estaba recordando antes, ¿no? Fue en el año 98, la primera vez que vine aquí a cubrir. Empezaban a llegar entonces pues los migrantes aquí, había unos problemillas en Gran Tarajal con una gente que vivía ahí y tal. Y mira, 18 años han pasado y seguimos hablando de este tema, ¿no? Y seguimos hablando porque es verdad que cada vez con menos frecuencia ha habido un decrecimiento, pero es verdad que siguen llegando pateras. Sí, bueno, esta misma semana a Gran Canaria, claro, por ejemplo. Decrecimiento aquí porque al final los flujos son cambiantes, ¿no? Y tienen que ver con circunstancias como por ejemplo el hecho de que hoy Senegal y Mauritania, digamos que ha habido repatriaciones, hay control policial y militar en su frontera. Con esta externalización de nuestra frontera que la hemos llevado hasta allí, y sin embargo Libia es un caos, y es una puerta que se ha abierto y por ahí pues está el gran flujo ahora mismo hacia Europa, ¿no? Entonces, bueno, los flujos cambian, los puntos de destino, pero Canarias ha sido un protagonista muy importante, ¿no? de este fenómeno que para mí es el gran drama sin duda de nuestro tiempo, ¿no? Estamos hablando de que ya hemos superado los 50.000 muertos, ¿no? Más de 6.000 este año. Y todavía yo no sé qué está haciendo Europa, ¿no? Con respecto a esto, porque como bien decía María, al final tienen que ser los ciudadanos, la sociedad civil, la que se organice para tratar de rescatar, ¿no? A gente. O sea, es algo absolutamente increíble y supongo que en el futuro nuestros hijos y nietos mirarán para atrás y dirán, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que esto pudiera ocurrir? En fin, ante la anestesia, como decía María, de la sociedad civil, ¿no? Ayer, Pepe, en una mesa que tenemos los lunes habitualmente de prensa, estaba el compañero César Palacios y planteaba algo haciendo un poco de abogado del diablo y decía, sí, todos hemos visto Astral, todos hemos visto el documental de Jordi Évole, ahora es noticia, en prime time, 80 minutos sin publicidad, hay otras zonas de conflicto. Si nosotros bajamos nuestras fronteras y permitimos que todos esos miles de refugiados entren, ¿estamos dispuestos a compartir nuestro trabajo, nuestra calidad de vida? Pero es que yo creo que tenemos que partir también desde del principio de que realmente de cuánta gente estamos hablando para un continente como Europa, ¿no? En este momento el 85% de los refugiados de África están en África. Si es que está viniendo una muy pequeña parte realmente, o sea, hay países como Chad, que es uno de los 10 países más pobres del mundo, que soporta un peso migratorio muchísimo mayor que el que soporta Europa. En Europa, ¿cuántos hay? 700 millones de habitantes, no lo sé, pues, cientos de millones de personas. Con el nivel de bienestar que tenemos, realmente 100.000 personas nos van a crear una desestabilización o nos van a crear un problema. Yo no lo creo, tengo serias dudas. Aquí lo que hay es un problema de voluntad política, o sea, y tenemos además un problema legal, o sea, quienes están cometiendo la ilegalidad no son la gente que llega, los que están cometiendo la ilegalidad son los países que no están respetando la ley de asilo, la Convención de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas, en el que se habla del derecho a migrar. O sea, tenemos por un lado un problema legal que no estamos respetando y por otro lado un problema de voluntad política. En Europa hay la capacidad, estoy convencido, si es que están llegando, ya te digo, una mínima parte. Y resulta que, como te decía, países como Chad, como Sudán, como Níger, están recibiendo oleadas de personas que porque al final los que salen huyendo de la guerra, de la dictadura, porque ese es el origen del problema. Yo también hoy, esta tarde, un poco quiero poner el acento en que miremos de dónde vienen, aparte de Siria y Afganistán, por supuesto, miremos de dónde viene la gente que está emigrando. Nigeria, Gambia, Somalia, Mali, Eritrea, países en donde hay o dictaduras o conflictos. Pero no hemos establecido un sistema internacional para dar protección a esta gente. ¿Y dónde está ese sistema? O sea, ¿por qué no lo estamos respetando? ¿A qué retos se enfrenta la Unión Europea y cómo veis vosotros desde los lugares de conflicto qué medidas se están adoptando? Si es que se está adoptando alguna. A ver, Gambia, por ejemplo, es el quinto país emisor de migrantes de África en este momento hacia Europa.
es un país de 1,8 millones de habitantes, o sea, un país relativamente pequeño, en el que se está produciendo un auténtico éxodo de su población más joven, porque allí hay opositores, periodistas, se persigue a los homosexuales, opositores, periodistas encarcelados, se persigue a los homosexuales. Aquello es la peor dictadura que tenemos en este momento en África Occidental. Relación con Europa, los turistas que van allí cada año a hacer, además, en muchos casos, turismo sexual. Esa es la relación que tenemos. El tema de Libia. ¿Quién ha puesto a Libia como está ahora mismo? Los bombardeos de la OTAN que acaban derrocando a Gaddafi. O sea, y el propio Barack Obama lo dijo, dice, bombardeamos Libia, pero no teníamos un plan para la Libia post-Gaddafi. Aquello se ha convertido en un territorio que es pasto de los señores de la guerra, de grupos yihadistas, 3 gobiernos, 2 parlamentos, una división interna brutal, y todos peleándose por un recurso, que son los pozos de petróleo, porque al final el tema del control de los recursos sigue estando muy en el fondo de las guerras que se siguen produciendo en África, como la de Congo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es tratar de mediar, de buscar soluciones para que los pueblos africanos encuentren la paz y no, en fin, mirar para otro lado, y cuando los que huyen de esas guerras tratan de llegar a nuestro territorio, en lugar de respetar la ley y acogerlo, lo que hacemos es que en Italia hay acuerdos de repatriación con Gambia, con una dictadura, como digo, salvaje. Y hay acuerdos de repatriación y se está repatriando gente a Gambia. Esto es lo que es inadmisible. Comunidades como Canarias, con el pasado muy reciente que tenemos de acogida, ¿son más solidarias? Bueno, Canarias ha tenido un pasado de acogida y un pasado de rechazo también, como ha habido en otros lugares, ¿no? Yo recuerdo manifestaciones en Canarias, por ejemplo, una pancarta contra la inmigración ilegal, el crimen organizado y las enfermedades infecciosas, o cuando apedrearon una guagua en Garachico, en Tenerife, con menores inmigrantes. O sea, hemos tenido de todo. Es verdad que luego ha habido, ejemplos saludables también a nivel de acogida, pues se llegaron a acuerdos, etcétera. Yo creo que vivimos un aprendizaje sobre este fenómeno, ¿no? Y que a mí lo que me inquieta de lo que está pasando en Europa es cómo la inmigración se instrumentaliza también, y en este momento cómo están emergiendo pues movimientos de ultraderecha, opciones políticas que lo que plantean es el rechazo y la discriminación, como el Frente Nacional en Francia, en Alemania, incluso en la propia Grecia, ¿no? Yo creo que la inmigración es lo que es un fenómeno natural de población que tiene que ver con problemas de lo injusto que está hecho el mundo y lo mal repartido que está la riqueza y la explotación de los países del sur y la guerra y los conflictos derivados de esa explotación. Y frente a eso tenemos que ofrecer una respuesta social, razonable. Es que yo no estoy hablando de nada que sea tan disparatado. Los países nórdicos lo llevan haciendo mucho tiempo. Pero en Europa no acabamos de entender que esa es la única manera de frenar que esto genere un conflicto. Porque si lo seguimos tratando como si fuera un problema, como si fuera una invasión, una avalancha, al final le estamos dando alimento y gasolina al fuego de los partidos de ultraderecha que están planteando, pues que hay que poco menos que mandarlos a todos para su casa, ¿no? En esta situación social, ¿qué papel tiene el periodismo? Pues, y sobre todo, ¿qué medios te respaldan? Porque una cosa es, allí donde hay un problema, querer ir a contarlo, y otra cosa es luego tener una estructura detrás que te pague ese trabajo y que te merezca la pena. Tú que has estado en zonas de conflicto bastante extremo, o que estás. Desgraciadamente el periodismo suele ser a brocha gorda, ¿no? Se hace casi sin entrar en los detalles, sin ver realmente las razones, el origen del problema, ¿no? Hay como muchas veces ha habido manipulación, uno ha tenido que leer titulares, pues, asalto a la playa de Melilla, ¿no? Cuando un asalto es una cosa como militar, ¿no? O 30.000 subsaharianos están esperando para dar el salto, ¿no? Informaciones falsas, que también ha habido mucha, como digo, manipulación, ¿no? Pero sí, ha habido iniciativas muy loables por parte de medios, sobre todo independientes, y de periodistas que por motu propio pues se han cogido la mochila, fotógrafos, fotoperiodistas que se han ido a Lesbos, que se han ido a Grecia, a Turquía, a la frontera este, ¿no? A tratar de documentar lo que está pasando. Y yo creo que ese es nuestro papel, ¿no? Es contar lo que pasa. No nos tenemos que olvidar de que nuestra búsqueda tiene que ser permanente, la de entender lo que está pasando y de contarlo, ¿no? Y entonces para eso, sin duda, hay que ir al lugar donde ocurren las cosas. A veces no es fácil, no tienes la financiación, nos tenemos que buscar la vida, recurrir a medios a veces privados para tratar de encontrar el dinero, ¿no? Porque no siempre los medios son receptivos a este tema, ¿no? Pero bueno, esta es una lucha en la que estamos y en la que tenemos que seguir estando, no podemos tirar la toalla, ¿no? Ayer le preguntábamos a los voluntarios de Proactiva cómo gestionar esa frustración
cómo saber que vienes de un primer mundo y que en un momento dado pasas mucho tiempo en ese otro mundo y luego cuando regresas, esa sensación de impotencia. ¿Cómo gestionas la tuya? Y también, ¿has conseguido comprender esa realidad para luego contarla? Sí, a veces cuando uno está, no sé, a mí me ha tocado cubrir conflictos o la epidemia de ébola, por ejemplo, que yo recuerdo, ¿no?, la frustración, dices tú, ¿no?, de estar en Sierra Leona, en pleno epicentro de la epidemia, y consultar vía digital los medios de comunicación españoles y ver que la preocupación en España era porque había un contagio en España y a ver qué pasa aquí, cuando allí estaban muriendo a cientos, ¿no? Y decía, ¿no?, que desenfoque, ¿no?, con este tema. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Bueno, tú vas con el mono de trabajo, intentas hacerlo lo mejor posible, tratar de trasladar las historias, porque al final tú puedes sentir frustración, impotencia, rabia, pero los que realmente están sufriendo son ellos, ¿no? Son, en este caso, bueno, en aquel caso eran los que estaban sufriendo el tema de la enfermedad, o en este caso de las migraciones, pues los que realmente están pasando un malísimo trago y están exponiendo su vida y pueden morir y son ellos, ¿no? Entonces, bueno, ante ese dolor y ese sufrimiento, de que tú te sientas impotente o frustrado realmente es una anécdota, ¿no? Y nosotros no tenemos que ser nunca la noticia. Uno va, hace su trabajo lo mejor posible, con mucho respeto, sobre todo por la gente, y luego, bueno, pues vas a volver a tu casa donde estás cómodo, estás bien, tienes agua, tienes luz, tienes comida, pero ellos no, ¿no? ¿Cuál va a ser tu aportación esta tarde, Pepe? Pues me gustaría poner el acento en esto, ¿no? Digamos que se habla mucho, y es necesario que se hable de lo que pasa una vez que los migrantes están en el mar o están en suelo europeo. Es muy importante hablar de eso, pero también creo que es importante hablar de la otra parte del viaje, ¿no? El cuento hay que contarlo desde el principio, como me enseñó mi madre, y tenemos que hablar de por qué, de las razones que impulsan a la gente a viajar, y tenemos que hablar de cómo lo hacen, porque desde que salen de sus países de origen hasta que llegan a la costa de Libia o a la costa de Túnez o Argelia, etcétera, transcurren muchos días, semanas y meses en el que son objeto de todo tipo de abusos, violaciones de derechos humanos. Libia en este momento es un auténtico infierno, mueren dentro de contenedores, son abandonados en el desierto en Níger. Realmente es una odisea la que pasan para llegar hasta allí. Y yo creo que tampoco nos podemos olvidar de esa parte de la historia, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues trasladaré pues mi opinión de estos casi 20 años cubriendo un fenómeno en el que algunas cosas han cambiado, pero otras desgraciadamente no. Bueno, no sé si estás de acuerdo con, o si viste el documental de Astral de Jordi Évole. No pude verlo entero porque estaba trabajando, escribiendo, pero tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de verlo y también me gustaría ver Toquima, ¿no?, el documental que han estado poniendo en... Pues creo que esta noche vamos a tener la oportunidad. No sé si María... ¿Lo vamos a ver esta noche? ¿La reproducción otra vez? Vamos a intentarlo, porque si no, dura 40 minutos. Entonces igual nos vamos mucho de tiempo, ¿no? Y tampoco queremos cansar a la gente. Pero es que yo creo que sería muy interesante verlo, porque está hecho la realización, desde la misma realización, y yo creo que el mensaje cambia, pero desde el formato, ¿sabes? De la manera que está hecho, ¿no? Entonces es los orígenes de Proactiva, de cuando deciden irse con las aletas para allá, y entonces ahí es durísimo. El documental es muy duro. Hay imágenes muy duras. Cosa que en el de Astral no se vio, ¿no? Igual porque no era... Cuando estaban grabando también, quiero decir, no les surgió. Eran mares muy calmos porque se veía que los mares estaban, vamos, como un plato, era el mes de julio. En cambio aquí ellos ya están acercándose el invierno, el otoño, y encuentran mares de 3 metros de olas de 3 metros, ¿no? Entonces, claro, ahí el rescate y las embarcaciones eran una birria, entonces es mucho más duro, ¿no? Las imágenes es mucho más duro. Entonces, yo creo que sí, que vamos a intentar que se vea, pero bueno, pues vamos a hacer todo lo posible. Vale, no, yo lo decía con el tema de Salvados porque había varios compañeros periodistas que están trabajando, como Miquel ahí estarán, que está allí, y él pues bastante indignado hablaba sobre la necesidad de contar el origen de lo que había sido en este caso Siria como país de acogida, advertía sobre la amenaza de Mosul y ya está aquí, dejando todo ese frente, todo el oeste abierto, como un pasillo que lleva directamente a esa guerra, y bueno, ya preveía desde el domingo. A mí lo que me inquieta, si me permite,
Entonces, sin duda, ¿no? El conflicto de Siria ha generado una auténtica catástrofe humanitaria y es vergonzoso que no acojamos a los refugiados sirios. Pero a mí hay una cosa que me inquieta y es, de repente, también el tema de la terminología, ¿no? Ahora son refugiados y antes eran inmigrantes, ¿no? Antes no hablábamos de refugiados. No, antes no hablábamos. O sea, ¿qué pasa? Que la guerra de Nigeria, la de Mali o las dictaduras de Eritrea y de Gambia no son válidas para también considerar a estas personas como potenciales refugiados. Ahí hay una trampa en el lenguaje, ¿no? O, por ejemplo... Una perversión, diría. Total. Es una perversión de la propia y en ley. Canarias esto tenemos que decirlo, ¿no? Porque aquí, joder, pues hemos tenido pues emigración procedente de países en conflicto y han sido tratados pues de aquella manera, ¿no? Y esto que voy a decir igual es un poco duro, ¿no? Evidentemente que la imagen de Ailán en la playa era una imagen suficientemente dura como para remover las conciencias. Pero ¿qué pasa con los muertos que hemos tenido en las costas de Fuerteventura? También menores que han fallecido aquí, mujeres, bebés, etcétera. Y esto, a mí desgraciadamente también me hace pensar que a veces el fenotipo o el color de la piel del que llega también es determinante para determinadas reacciones. Y esto sí que me parece muy triste también. Claro. Según el color de la piel hablamos de refugiado o hablamos de migrante y es un tema mental ya prácticamente. Claro, ¿no? Pero además es que yo creo que eso que yo hace tiempo que piensas en ello, ¿no? Es decir, hay una ley de asilo y de refugio, ¿no? Entonces, tú eres asiliado o refugiado, qué bien, no se respeta igualmente, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Te estoy metiendo ahí, pero ya si eres un inmigrante económico, ya se acabó, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que somos Europa incluso, o el mundo occidental es perverso hasta en la realización y la redacción de las propias leyes, ¿no? De establecer ahí tú sí, tú no. Bueno, nos vamos un minuto de tiempo, pero vamos a poder continuar esta tarde a partir de las 7 de la tarde en el Centro Bibliotecario Insular, al final de la calle 1 de Mayo, Pepe Naranjo y 2 voluntarios de Proactiva Open Arms, personas con las que ya hemos hablado y que tienen mucho que contar, Humberto Rodríguez y José Luis Esmoris. Gracias, María Greco. Gracias, Pepe. Gracias. Y que en esta casa te admiramos, que lo sepas. Muchas gracias. Aunque nosotros no somos la noticia, pero bueno, te admiramos. Y que nos vemos esta tarde, por allí. Muy bien. Muy bien, Gracias a los hasta la dos. tarde.